denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Estamos hoy dando una rueda de prensa sobre la política en materia de migración, de relaciones internacionales. Luego los temas puntuales de Cúcuta los atiendo con el mayor gusto, pero todo el mundo está pendiente de cumplir horarios. ¿Qué canales va a utilizar para las relaciones con Venezuela? Pues difícil decirlo, porque Se le pega un poquitico a los micrófonos. Mejor así. Sí. bueno, mejor así. Vean, yo hoy lo comenté en detalle. Es muy grave lo que está ocurriendo, pero lo peor está por venir. Y ocurrirá a partir del 22 de abril, cuando Maduro se legitime o no se legitime para muchos años más en el ejercicio del poder. La comunidad internacional, el propio gobierno de Colombia, no va a reconocer esa situación. Y ahí empezará el éxodo más grande de venezolanos al exterior, motivado por el propio gobierno de Venezuela. No me cabe duda de que eso hace parte de su estrategia. Como bien lo decía, son menos votos para la oposición. Demandan menos atención del Estado venezolano y sí incrementan el número de remesas y de recursos que reciben los venezolanos. De manera que no estamos preparados para eso. Ya las relaciones diplomáticas no pueden estar pasando por un peor momento. Y mal haríamos en desconocer el resultado del 22 de abril y luego restablecer las relaciones legitimando al gobierno de Maduro. Candidato, usted plantea en el tema de disposiciones para la frontera la formalización del sistema de remesas, que es algo de lo que se ve como pues acá y con lo que pasa mucha gente. ¿Cómo va a ser ese sistema? Pues ustedes lo pueden ver acá en todas las casas de cambio. Desde todo el país, los venezolanos y los colombianos que aún conservan familias en Venezuela están enviando recursos. No sabemos en qué cuantía. Muchos de ellos no utilizan ni siquiera la institucionalidad, lo hacen de manera ilegal. Es necesario tomar mayores controles. Nadie puede decir hoy en Colombia el monto de esos recursos. Doctor Mario, según usted, ¿va a ser más contestatario o más diplomático con el gobierno de Venezuela? No, aquí hay que tomar acciones preventivas, no solo frente a las incursiones y a la provocación, que el año pasado tuvo 3 manifestaciones, sino también, más allá de la natural solidaridad que habremos de tener con miles de personas, de colombianos que regresan y de venezolanos que incursionan al territorio nacional, también hay que pensar en el impacto que eso va a tener en la población colombiana. Ya lo estamos viendo, unos brotes de enfermedades que creíamos erradicadas en Colombia, particularmente la tuberculosis. Resultado de que en Venezuela hace muchísimos años no adelantan campañas de vacunación. Pero millones de personas van a demandar viviendas, servicios públicos, trabajo, salud. Una parte menor se está desplazando a terceros países. Lo evidencian los indicadores del paso en la frontera de Rumichaca, pero buena parte de ellos permanecen en el territorio nacional. No hay departamento hoy en Colombia, en la región Caribe, en Bogotá, en el Valle, en el propio Nariño, en donde no se encuentre uno en las calles a miles de ellos, en las peores circunstancias. Es muy lamentable y triste que un país tan rico como lo fue Venezuela, todos mirábamos su desarrollo, su bienestar, su nivel de consumo, sus carreteras, esté sumido en esa postración. Difícilmente hoy un venezolano hace las 3 comidas diarias. Candidato, sobre la cifra que reveló el DANE, el 1.8% de crecimiento
Bueno, es un muy mal desempeño económico. No estamos llegando a la meta del 2%. Pues hemos formulado una propuesta. 6 sectores potencializaremos: la vivienda, la infraestructura, el sector agrícola, el sector mineroenergético, el sector manufacturero e industrial y el sector del turismo. Esas serán las estrategias que emplearemos. Pero a Colombia hay que recuperarle la competitividad. De ahí nuestra propuesta en materia tributaria. Este país no puede tener 14 tratados vigentes y 2 más en aprobación. Con Europa, con América Latina, con los Estados Unidos, con una carga tributaria como la que estamos soportando, que es una carga casi confiscatoria. Es natural que muchas industrias y las inversiones nacionales y extranjeras estén buscando otros destinos. Mientras en Chile el impuesto de renta es del 30%, aquí la carga tributaria ha llegado al 69.5%. Eso explica que el primer documento que yo haya presentado versa sobre la reforma tributaria. Necesitamos mayor competitividad para seguir estimulando la economía. Y eso no ocurre sino a través de nuevos proyectos productivos, de mayor industria, de mayores inversiones que generen empleo y no lo destruyan. Doctor Vargas Lleras, la canciller causó indignación por una declaración que entregó, dijo que no era masivo el éxodo de venezolanos, cuando en la frontera sabemos que es todo lo contrario. El sistema de control es insuficiente porque es arcaico. Usted dijo que la Cancillería se había politizado y que no daba rendimiento por eso. Bueno, mire, yo discrepo de las cifras que presentó la Cancillería. Yo creo que las cifras que ella señaló de 615.000 personas que han ingresado al territorio pueden ser el doble o el triple. Es que no hay municipio ya en Colombia donde no tenga uno la oportunidad de ver personas buscando refugio, apoyo, atención. La cifra puede ser del doble o del triple, por eso propuse hoy un sistema integral para conocer con certeza cuántos son, cuál es la dimensión del problema y prepararnos con un plan de contingencia, porque como ya lo he señalado varias veces, lo peor está por venir y qué terrible tener que decir. Ante la ola de rumores de que el ELN está accionando en la frontera con la anuencia del gobierno venezolano y reclutando venezolanos, ¿cuál sería la respuesta que usted le diera? Bueno, frente al problema de los helenos, poca solidaridad demuestra el gobierno venezolano como nunca la ha tenido. Todos sabemos que el comando central de esa organización opera bajo la protección y el resguardo del gobierno venezolano, mientras en Colombia mantienen un paro armado, asesinando colombianos inermes, volando oleoductos, volando puentes, generando zozobra. Eso me da pie para decirles, muy inconveniente que el gobierno colombiano regrese a la mesa de negociación. No es a punta de chantaje, de intimidación y de violencia como pueden forzar a la nación colombiana a regresar a una mesa que, me temo mucho, no tendrá avances significativos. Quisiéramos también conocer cuál es esa agenda sobre la cual versan las negociaciones. No la conocemos y cuáles son las pretensiones de esa organización. Me temo mucho que si el punto de partida, el piso con el cual empezaron las negociaciones fue el acuerdo de La Habana, no imagino a dónde vamos a llegar. Adicionalmente, yo creo firmemente que estamos repitiendo lo que ya vivimos en el Caguán, que mientras en Quito se negocia, esta organización acá copa territorios, espacios, recluta personas, fortaleciéndose territorial y militarmente. Fue lo mismo que ocurrió en el Caguán. Negociar y en territorio colombiano avanzar, fortaleciéndose militar y territorialmente. Precisamente anoche en el sector del municipio de Toledo volaron el oleoducto Cañón del Monco. ¿Sigue el terrorismo por parte del ELN? Sigue. Y no ese es el camino. Si quisieran retomar
y regresar a la mesa de negociación. Y haría mal el gobierno en propiciar esa situación. No puede ser que vayamos y lleguemos arrodillados a darle continuidad a ese diálogo. Colega. Doctor, si lo peor está por venir, cuando usted sea presidente, ¿tendría relaciones diplomáticas con el señor Maduro? No, ya les señalé, el 22 de abril la comunidad internacional desconocerá los resultados de esa elección y mal haríamos en legitimarlos desde Colombia en el inmediato futuro. La señora. Fascinante la exposición, muy clara. Felicitaciones por todos los proyectos. No trata el tema del acuerdo de paz y de los posconflictos. ¿Qué va a hacer? En el acuerdo de paz, bueno, ya hay unos hechos creados. Esta organización se desmovilizó, entregó las armas, está habilitada para hacer política según la sentencia de la Corte Constitucional. Lo que tenemos ahora que enfrentar son las llamadas disidencias, que en muchos departamentos de Colombia continúan ejerciendo el control territorial particularmente y coinciden con las zonas de producción cocalera, con los corredores de tránsito de la droga en Colombia. Por eso hoy, anticipándome, expresé aquí que me temo mucho que una vez conozcamos la información en el mes de marzo, no solo no habremos reducido el número de hectáreas de cultivos ilícitos, sino que éstas se incrementarán. Y me temo mucho que más allá de 200.000 hectáreas. Hay que reconocer que el proceso de erradicación voluntaria ha sido un absoluto fracaso. La candidato que responde a Petro, que ha dicho que su propuesta de seguridad promueve el paramilitarismo. Bueno, le contesto que se equivoca. Mi propuesta de seguridad ciudadana apela a la solidaridad de la ciudadanía. El esfuerzo para recuperar la seguridad ciudadana no se puede limitar a la fuerza pública o a la que la Fiscalía pueda hacer. Es necesario que la ciudadanía colabore y lo que yo he propuesto es recuperar los frentes de seguridad ciudadana para que en los barrios las personas mayores, quienes permanecen en sus casas, contribuyan en suministrar a las autoridades información de que algo inusual está ocurriendo en su barrio. Lo que no señala el doctor Petro es que en Colombia se están cometiendo 3.500.000 delitos. Tan solo el 1% de los delincuentes termina con una condena efectiva. Los ciudadanos estamos desesperados. Es la impunidad la que campea. El 50% de esos delitos tienen lugar en 5 ciudades, incluyo a Cúcuta. La reincidencia tiene que ser un factor que evite la excarcelación de los delincuentes. Se necesita aumentar el pie de fuerza, avances tecnológicos y una lucha frontal contra los delitos de mayor incidencia. Microtráfico, que está capturando a la juventud colombiana, la microextorsión, que se ha ido empoderando de muchas ciudades, el robo de celulares y el hurto domiciliario y callejero. Bien haríamos de entrada con prohibir el porte de arma blanca, no en las áreas rurales, sí en las principales ciudades. El arma blanca tiene igual capacidad de intimidación que el arma de fuego. Quiero volver al tema de migración. ¿Cómo fortalecerá políticas de migración? Porque en el país no estábamos preparados para lo que está sucediendo. Y no lo seguimos estando. Como ya lo señalaba, señores, este problema tiene que tener contención, medidas de control, para saber quién está ingresando, qué origen tiene. Es inevitable que quienes son colombianos los acojamos, pero frente al resto de la población necesitamos mayor información. Esta semana veíamos cómo la Fiscalía General ya denuncia la presencia de centenares de delincuentes en el territorio colombiano. Eso no lo podemos permitir. Muchos han incidido en que se hayan aumentado los niveles de inseguridad en las principales ciudades. Porque es que está empezando una xenofobia a raíz de los sucesos que se han presentado. No es ninguna xenofobia. A cualquier municipio que usted vaya encuentra el reclamo de muchos colombianos que han sido desplazados de sus lugares de trabajo. No desconoce usted
que para un venezolano recibir un salario mínimo en Colombia representa un enorme ingreso. Si usted parte de ese salario, lo envía a Venezuela. Y lo más preocupante, lo que yo señalaba hoy, la informalidad. De miles y miles de venezolanos que trabajan en Colombia, lo hacen en la más absoluta informalidad. Registrados, cotizando al Seguro Social, no hay sino 8.200 de ellos. Bueno, vamos a las dos últimas preguntas. Señor. Señor presidente, ya lo veo, señor presidente, tiene muy bien metido el país en su cabeza. ¿Qué promete usted para no desatender? Porque es que todos los candidatos vienen acá y nos hacen promesas. Bueno, Son promesas incumplidas. yo no prometo nada, yo lo único que he hecho es que cada vez que he tenido oportunidad le he servido al departamento. Lo hice en los temas de vivienda, nunca antes se había construido más vivienda gratuita y más vivienda para el programa de Mi Casa Ya. Nunca antes se había avanzado en las coberturas de agua potable, a como tuvimos oportunidad de hacerlo en los últimos años. Y yo me había comprometido, cuando coordiné el sector de la infraestructura, a dejar varias carreteras en marcha. 1,5 billones de pesos se materializaron en los 2 contratos de la carretera Bucaramanga-Pamplona, la variante de Pamplona y la doble calzada a la ciudad de Cúcuta. Me he comprometido, sí, a rescatar 3 proyectos que quedaron sin poderse ejecutar en la ola 3, entre ellos Cúcuta-Ocaña. Bueno, pero yo quisiera finalizar expresándoles una serie de temas que no fueron objeto de preguntas. El tema del comercio exterior. Este país está obligado a revisar algunos de esos acuerdos de libre comercio. En 8 de ellos, la cifra deficitaria para Colombia es monumental. Segundo tema, la defensa jurídica del Estado colombiano. El año entrante probablemente conoceremos un nuevo fallo emitido por la Haya. Ese es un problema que va a enfrentar el próximo presidente. Si nos fallan en contra con el concepto de la plataforma continental extendida, tendremos en grave riesgo la integridad territorial de este país. Y cursa un segundo fallo, cuyo pronunciamiento también nos preocupa, que versa sobre el incumplimiento, según Nicaragua, que ha tenido Colombia en la ejecución del primer fallo. El tema de la defensa jurídica no solo debe integrar los esfuerzos de la Cancillería con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del país, sino que mucha atención amerita todos los pleitos que contra el Estado colombiano cursan en tribunales internacionales en asuntos relacionados con el comercio. Las pretensiones de quienes hoy demandan al Estado colombiano ascienden a 16.000 millones de dólares. Y eso amerita una estrategia, apelar a los más calificados abogados en materia comercial e internacional. Eso me parece que amerita mucha atención. Política de fronteras. Así no haya sido objeto de pregunta, quiero referirme a ese hecho. Si ustedes revisan nuestra situación fronteriza, encontrarán que en todas las fronteras de Colombia, hoy se registran los mayores índices de criminalidad en materia de sembrado de cultivos ilícitos, en materia de minería ilegal, en materia de la comisión de delitos contra el medio ambiente y muchos otros. Necesitamos mayor articulación con los vecinos, porque estos delitos están bajo la dirección de muy poderosas organizaciones transnacionales, cuya cooperación es inevitable con los demás países. Y finalizando, para el tema de Venezuela, el problema dejó de ser solo de Colombia. Hay que apelar a organismos internacionales, a la OEA, a la ONU, a la OMS. Este problema ya nos desbordó
y se agravará en los próximos meses y años, como yo lo he enfatizado. Los temas locales. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre Cúcuta? ¿Cuál podría ser su compromiso como presidente de la República de traer 5 grandes empresarios, 5 grandes industriales, para que en mediano y largo plazo se fomente esa industria, esa empresa, esa generación de empleo, y aprovechando que nosotros en este departamento tenemos un aeropuerto internacional para que sea un mecanismo, una herramienta de exportación, que es lo que más necesitamos nosotros fuera de las otras situaciones? Tiene razón, mire. Les recuerdo a ustedes que yo fui quien promoví y coordiné la recuperación de una y otra pista aquí en el aeropuerto Daza de Cúcuta. Sí nos tenemos pendiente una inversión en el aeropuerto de Ocaña, pero lo primero para esta ciudad es integrarse logísticamente con el resto del país. Pasará mucho tiempo antes de que se restablezca el comercio con Venezuela. Y toda la estrategia en materia de fomento de la infraestructura es para colocar a Norte de Santander y a Cúcuta perfectamente integrado con el Caribe colombiano. Esperamos que muy pronto se reanude el avance y la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra, pero se quedó sin aprobar el corredor más importante, Cúcuta-Ocaña, que venía incluido en la ola 3 del programa 4G, y que hay que poner en marcha cuanto antes. Esa será el corredor vial que permita a Norte de Santander integrarse con el Caribe colombiano. Pero también es necesario que se aceleren las obras en la integración con el centro del país, con la ciudad de Bucaramanga, cuyos contratos ya mencioné, y un corredor adicional que está estructurado, radicado en Hacienda desde hace 2 años y medio, que también hacía parte de la 4G ola 3, que es el corredor de Duitama a Cúcuta. Todo eso será lo que genere las condiciones logísticas de competitividad, de menores tiempos, porque sin la infraestructura y sin la logística y sin un régimen tributario adecuado, no va a resultar posible que Cúcuta y el departamento sea un lugar atractivo por el tema de la competitividad. En este país, un país de libre emprendimiento, no le resulta fácil a un presidente forzar a ninguna compañía a tener que asentarse en ningún lugar del territorio nacional. Son las condiciones de mercado. Uno puede generar estímulos tributarios, habrá que mirarlos, pero cada empresa hace sus cuentas, y si los costos de desplazamiento, los costos logísticos le resultan muy altos, pues es muy difícil que nuevas empresas pretendan localizarse aquí en la zona fronteriza. ¿Invertiría su gobierno en la culminación de la vía Cúcuta-Escorial-Bucaramanga? Bueno, si usted lo pregunta, yo presenté en el documento número 5 un plan de obras para el departamento que consistiría en lo siguiente: culminar la carretera Astilleros-Tibú. Al puente Benito Hernández le están faltando cerca de 14.000 millones de pesos que hay que apropiar en el inmediato futuro para que culmine esta magnífica obra. Sí me comprometo con el departamento, mediante contratos de obra pública, a sacar adelante la carretera Lejía-Saravena, cuyos diseños están ya en marcha y que ha sido una obra cuantificada en 1.2 billones de pesos. No es una carretera que pueda ser concesionada, tendría que ser ejecutada con el Invías, y yo la incorporé como una obra estratégica para el departamento. También lo hice en la carretera Tibú-Río de Oro, una obra calculada en más de 450.000 millones de pesos, y en el programa que yo denomino 5G, que sería la siguiente fase en materia de estructura, incluí Cúcuta-El Zulia, que será la carretera 5G que se adelantará y se construirá en el departamento, mejorando toda la infraestructura, que es algo que Norte carece.
se habilitarán mejores condiciones en los temas de competitividad para generar el interés de muchos inversionistas nacionales y extranjeros en venir aquí a esta zona fronteriza. Está en sus agendas, zona franca, perdón, está en sus agendas de la conservación, cuidado de nuestros páramos. Sí, señora. En la ciudad de Bucaramanga, el 22 de marzo, voy a presentar un nuevo documento de política pública que versará sobre los temas ambientales y medioambientales. 22 de marzo he escogido a la ciudad de Cúcuta para enfatizar en el problema que se ha venido discutiendo sobre el páramo de Santurbán. Por eso será el 22 de marzo. La próxima semana estaremos el martes hablando sobre ordenamiento territorial. Lo haremos el día viernes en el departamento del Huila sobre los temas agrícolas. La semana siguiente tendrá lugar el tema relacionado con el deporte. La semana de más adelante será ciencia y tecnología y política indígena, que será lanzado desde el municipio de Uribia, y el 22 de marzo lanzaremos la propuesta en los temas medioambientales. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.